Bueno, vamos a continuar entonces con esta diapositiva del video anterior. Habíamos quedado, chicos, con la formación de imagen en los espejos planos. Bien, eh, para explicarlo geométricamente, habíamos explicado estos dos casos, ahora vamos a ver geométricamente. Ya vamos a trabajar con un espejo plano puesto en forma transversal, la línea del piso, un objeto que lo vamos a simbolizar con una flecha, simboliza un objeto real, que puede ser un árbol, una manzana, una flor, una persona, lo que ustedes quieran. Ese objeto, entonces, eh, de los infinitos rayos que van a partir de él con la reflexión difusa, nosotros vamos a tomar dos rayos. Solamente con dos rayos es suficiente para explicarles la formación de imágenes. Entonces, vamos a ver que desde la punta del objeto vamos a simbolizar y vamos a encontrar la imagen del punto P. Solamente vamos a partir de ahí dos rayos. El rayo azul, este que estoy señalando, incide en el espejo y se refleja. Y el otro rayo incide en este punto de incidencia y se refleja. El observador va a ver que la imagen del objeto es en la prolongación de esos rayos reflejados. Esto que ven con la línea punteada roja está hecho, por supuesto, con regla en la misma dirección del rayo reflejado. ¿Por qué? Porque estos rayos reflejados, si los prolongamos en esta dirección, en este sentido, no se van a juntar nunca, se van a alejar cada vez más. En cambio, si la única forma de interceptar los rayos reflejados es en el lado opuesto al espejo. Por eso que la imagen es virtual. En ese puntito donde se unen va a estar la imagen del punto P. La vamos a llamar P'. A partir de ahí entonces sabemos que es la punta de la flecha, no hace falta que busquemos otros puntos, dibujamos el resto de la flecha, ¿sí? Ahí obtenemos la imagen virtual. Notamos que es simétrica porque está a la misma distancia el objeto del espejo que la imagen del espejo. Es derecha, por lo que se observa, de igual tamaño y virtual, porque está separada la imagen y el objeto por el espejo. Bien, eso es lo que quiero que les quede para la formación de imagen en espejos planos. Ahora vamos a ver que también la formación de imágenes puede sucederse en los espejos planos. Aquí es muy común ver en hoteles, hay una imagen en donde se ve infinitas imágenes, no se pueden contar, son infinitas, así que se van reproduciendo una tras otra. En cambio, si nosotros ponemos dos espejos formando un ángulo, como acá en las imágenes ustedes ven, este es un espejo y el otro, debajo hay un círculo graduado para marcar los ángulos, la cantidad de imágenes que vamos a observar en esos espejos va a estar dado por esta fórmula. Cantidad de imágenes n va a ser igual a los 360 dividido el ángulo, este ángulo θ es el que forman los dos ángulos, ¿sí? Entonces, si este ángulo fuera de 90 grados, el ángulo que forman los dos espejos fuera de 90 grados, al hacer la división nos queda 4, menos 1, vamos a ver 3 imágenes, ¿sí? En este caso no es el de 90 grados, ¿no? Acá se están viendo dos imágenes y el objeto. Pero bueno, yo les di el ejemplo que sucedería si el ángulo que formaran los espejos fueran de 90 grados. Así de simple, no tiene otra situación. Esto es a modo de ampliación para los espejos planos. Bien, entonces ahora vamos a comenzar, para ver los espejos esféricos, necesitamos aprender bien y conocer los elementos de los espejos esféricos. La verdad que tienen varios elementos, pero vamos a quedarnos con estos tres. Recordemos lo que les estuve diciendo antes en el video anterior, chicos. El espejo esférico es un casquete, que ese casquete está pulido del lado de adentro y del lado de afuera, o de uno de ellos, según se quiera usar como espejo cóncavo, si está pulido por el lado de adentro,
o espejo convexo si está pulido por el lado de afuera. Ese casquete pertenece a una esfera completa, que si la dibujamos por completo con un compás, vamos a ver que tiene un centro de curvatura, ¿sí? Este es el centro de curvatura. Es el elemento que necesitamos y lo vamos a marcar en nuestras imágenes, en diapositivas siguientes. Entonces, ¿qué es el centro de curvatura? Es el centro de la esfera a la que pertenece ese casquete esférico. Otro elemento que vamos a utilizar es el foco. Es fácil, muy sencillo. El foco está en la mitad del radio de curvatura, ¿sí? Está en el medio. Entonces, si este es el radio de curvatura, el radio a que está dibujada la esfera, a la mitad aproximadamente está ubicada el foco. Es un elemento que lo vamos a llamar de esa manera. Y sucede así porque se llama foco justamente porque si inciden varios rayos paralelos a ese espejo cóncavo, se ven que todos los rayos reflejados pasan por un mismo punto y ese punto es el foco. Es como que se potencia la luz ahí en ese puntito. El tercer elemento es el vértice del espejo. ¿Qué es el vértice del espejo? Es el punto donde el eje, este eje, que es el que contiene al centro de curvatura y el foco, llamado eje principal o eje óptico, corta a ese casquete. Ahí lo toca en ese puntito, ese es el vértice del espejo. Así es, chicos. Esos son los tres elementos de los espejos. A recordarlos bien. Otra cosa que necesitamos saber y recordar son los rayos notables en los espejos esféricos. O sea, vamos a estudiar rayos notables. ¿Cuántos vamos a tener? Vamos a, para formar, y porque esto lo vamos a estar haciendo para poder formar las imágenes en los espejos planos. ¿Sí? Para imágenes en espejos, perdón, para formar imágenes en espejos esféricos. Para formar imágenes en espejos planos, ya vimos y utilizamos las leyes de la reflexión, que son ángulo incidente igual a ángulo reflejado. Pero aquí, para hacerlo con espejos esféricos, nos va a resultar muy complicado trabajar con transportador, hacer las medidas, trazar las tangentes en el punto de incidencia, la normal, medir ángulos. Como eso se complica todo, siempre la física recurre a la matemática, a la geometría, para simplificar. En este caso, vamos a recordar tres rayos notables. Así se llaman, por ser específicos, especiales. Los vamos a ver en los dos tipos de espejos esféricos, en el cóncavo y en el convexo. Muy sencillo, es muy simple. En este cuadrito nos dice, el rayo que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Bien, veamos. Entonces, tenemos el espejo, en este caso, es cóncavo. Este espejo cóncavo está pulido en esta parte de adentro. Si ponemos un objeto, en este caso es una vela, frente a ese espejo, ahí vemos que está el eje óptico, el centro, el vértice del espejo, no está marcado, pero ese es el vértice del espejo, ahí está el foco y este es el centro de curvatura. Recuerden que el centro de curvatura, yo alargué aquí un poquito la imagen, pero el centro de curvatura es poniendo la punta del compás, nos hace una perfecta esfera, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que ese rayo incidente que sale de los infinitos, tomamos uno. ¿Cuál? Uno de ellos notable que sale paralelo. El que sale paralelo al eje óptico se va a reflejar, va a volver a rebotar en el espejo cóncavo pasando por el foco. ¿Qué pasa con el espejo convexo? Lo mismo, sucede exactamente lo mismo. El rayo, ahora en el espejo convexo, la parte pulida es esta. El objeto sigue estando frente al espejo convexo. Ahora lo utilizamos de esta manera, como espejo convexo. Por eso el objeto no lo ponemos más, no lo ponemos de este lado, sino lo ponemos frente a la parte de la pancita. Vean que el foco y el centro de curvatura en los espejos convexos están del otro lado, ¿sí? Cambia en ese sentido. El eje óptico lo vamos a prolongar, el objeto. Puesto frente a ese espejo convexo, tomamos un rayo que incide paralelo
el que se va a reflejar, por supuesto que se va a volver al medio donde provino, porque esto no es una superficie pulida, se va a reflejar. ¿De qué manera? Pasando por el foco, pero como el foco está de este otro lado del espejo, poniendo una regla, la prolongación de ese rayo reflejado va a pasar por el foco. Entonces, aquí, ¿qué cambiaríamos? El rayo reflejado, la prolongación de él es la que pasa por el foco. ¿Sí? Es una síntesis para poder explicarles este primer rayo. Vamos a ver el segundo de los rayos notables. Dice así: el rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje principal. Claro, este es la reversibilidad de los caminos ópticos. Es inverso a lo que dijimos al principio. Veamos, con los espejos cóncavos. Tenemos el espejo cóncavo, los mismos elementos, ponemos el objeto frente. Un rayo de luz que pasa por el foco va a incidir en el espejo y va a rebotar o reflejarse en forma paralela al eje óptico. Vean, chicos, con el espejo convexo. Este es el espejo convexo. Recuerden que está pulido en la parte de la pancita. Por lo tanto, el objeto que ahora vamos a poner, si aquí el rayo de luz, ponemos una regla, y si ese rayo de luz pasa por el foco, ¿sí? Ese rayo de luz con la regla pasa por el foco, incide pasando por el foco, se va a reflejar paralelo al eje principal. Así es las leyes de la reflexión en este segundo rayo principal. Aquí, si ustedes ponen una regla, porque ¿cómo hace incidir pasando por el foco si el foco en este espejo convexo ahora está del otro lado? Está el objeto, el espejo y el foco está de este lado. No puede pasar por el foco. Entonces, ¿quién es el que pasa por el foco? Su prolongación. ¿La prolongación de quién? Del rayo incidente. ¿Sí? Si su prolongación pasa por el foco, por supuesto que ese rayo se va a reflejar paralelo al eje principal. El tercer rayo que vamos a utilizar es el rayo que incide pasando por el centro de curvatura. Este es el que no se desvía. Este es el que vuelve sobre sí mismo. Es uno de los rayos notables que seguramente vamos a utilizar porque es el más sencillo de todos. Dice así entonces: si tenemos el espejo cóncavo unido en esta parte, tenemos el centro de curvatura y el foco. Si un rayo de luz se refleja incide en el espejo pasando por el centro de curvatura, este que pasa por aquí, se va a reflejar sobre sí mismo. Tomamos de los infinitos rayos que parten de la punta de la vela, tomamos uno de ellos. Tomamos el que pasa por el centro de curvatura. Se refleja sobre sí mismo. Eso es lo que dice el tercer rayo notable. En los espejos convexos, recuerden que tenemos el centro de curvatura y el foco puestos en oposición al objeto, porque lo estamos usando como espejo convexo ahora. Si el rayo que incide, que parte del objeto, incide de tal manera que su prolongación pasa por el centro de curvatura, vamos a observar que ese rayo no se desvía y vuelve sobre sí mismo. Bien, espero que esto les haya quedado claro. De todas maneras lo vamos a seguir viendo para la formación de imágenes, pero son los que nosotros tenemos que estudiar y saber. Veamos a ver si con formación de... Ahora, ¿para qué los vamos a utilizar esos tres rayos? De esos tres rayos, para poder formar la imagen y ver cómo se forma la imagen en espejos cóncavos, ese va a ser el objetivo nuestro en esta diapositiva, es determinar imágenes en los espejos cóncavos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer diagramas y vamos a sacar las características de las imágenes. Y vamos a ver cómo la posición del objeto, en este caso en espejos cóncavos, los vamos a ir corriendo. Vamos a traer un objeto que vamos a representarlo con A sub 1, B sub 1, ese objeto es una punta de flecha, sobre el eje óptico, lo apoyamos sobre el eje óptico del espejo nuestro cóncavo, donde vemos que está el foco, está el centro de curvatura, y ahí O simboliza el vértice del espejo. Si ese objeto lo ponemos detrás